Hoy me acompaña Alberto Simoncini. Alberto es terapeuta especializado en duelos y pérdidas. También es formador y conferenciante en entornos profesionales y empresariales. Desde hace años acompaña a personas y equipos en procesos donde algo se ha perdido, se ha roto o ya no puede seguir siendo como antes. Es el autor de los libros El coraje de romperse y 21 duelos y creador del podcast Duelos y Pérdidas con Alberto Simoncini, un espacio donde poner palabras a experiencias que muchas veces se viven en silencio y sin referencias. En esta conversación no hablamos solo de la muerte o de las pérdidas evidentes, sino de esos duelos cotidianos e invisibles que atraviesan la vida adulta. Cambios, rupturas, renuncias, identidades que se transforman y certezas que ya no sostienen. Una charla para pensar en el duelo no como algo que se supera, sino como algo que se atraviesa y se integra cuando hay palabra, presencia y acompañamiento. Hola Alberto, qué bueno tenerte de nuevo en este podcast. Viniste, si no recuerdo mal, en el episodio 79 para hablarnos del duelo y he de decirte que es uno de los episodios más escuchados, porque todos, antes o después, pasamos por ahí. Hola Sonia, muchísimas gracias por invitarme una segunda vez y encantado de que el otro episodio siga ahí, presente. Sí, ahí sigue y ya te digo que muy escuchado porque realmente creo que cuando estamos en ese proceso de duelo todos necesitamos una ayudita extra, ¿no? Al menos saber qué es lo que me pasa y qué es lo que probablemente me pase después. Hoy venimos con un tema que es más adaptado a la familia, al duelo dentro de la familia. Esto es interesante porque siempre que hablemos de duelo hablamos del duelo para una persona, pero ninguno de nosotros vive aislado, ¿no? Siempre estamos dentro de contextos familiares o de amistades, por lo cual lo que me pasa a mí evidentemente repercute también sobre los demás. Entonces me alegro que podamos hablar de eso porque esto convierte un tema que es de por sí delicado en un tema delicado y complejo y viene bien que podamos hablar de eso. Sí, sin duda. Como bien dices, el duelo no es individual, ¿verdad? Claro, o sea, es evidente que cuando alguien sufre una pérdida, la pregunta es, ¿quién más ha sufrido aquella pérdida? Entonces es importante poder poner el foco en cómo cada uno vive ese proceso y en cómo esta vivencia afecta también a las otras vivencias de los que están cerca. Ajá. Eh, Cuando alguien muere, muere de forma diferente para cada uno de los miembros, ¿no? Es como que cada uno lo vive desde una perspectiva distinta. Sí. Entonces, cuando sufrimos una pérdida, vamos perdiendo no solo, en este caso, el ser querido, sino perdiendo nuestra narrativa personal, nuestro rol, ¿no? Entonces, cuando muere una persona, igual este era hijo de alguien, ¿no? Entonces hay una madre, un padre que pierden un hijo, pero igual hay un hermano, una hermana que pierde un hermano, hay unos hijos que pierden el padre o la madre, y luego hay primos, tíos, amigos, y cada uno de ellos está en duelo. Pero normalmente lo que pasa es que silenciosamente casi se supone que alguien tiene la prioridad, ¿no? Es como si imagináramos que alguien ha sufrido verdaderamente la más profunda pérdida y que todos los demás están un poco al lado. Pero no es así, porque todos sufren y tienen sus propias razones por sufrir profundamente. Pero esta, digamos, jerarquía que tácitamente se dispone en la mesa puede afectar mucho a todos los demás, ¿no? Porque puede que alguien diga, no, es que esta es mi duelo, esta es mi pérdida, entonces todos vosotros venís después de mí, ¿no? Aunque no sea no se exprese de esta manera tan clara, pero este sentimiento puede afectar a todos los demás procesos de duelo. Por eso hay que hablarlo, compartir, estar juntos, ¿no? Sabiendo también cómo reacciona cada uno de ellos. Porque esto también es otro tema.
Cada uno reacciona a su propia manera. Entonces hay quien, por ejemplo, prefiere quedarse encerrado más tiempo, en soledad, en silencio. Hay quien necesita hablar, quien necesita llorar, quien expresa más rabia. Y hay que entenderlo también. Quien necesita hacer preguntas. Entonces, cada uno necesita llevar su proceso de duelo a su propia manera. A saberlo y hablar de eso hace que un duelo a nivel familiar se lleve con más serenidad y con menos conflictos. Ajá. Hay muchos duelos, ¿no? A nivel familiar, no solo la pérdida de alguien. Por ejemplo, en los chicos más jóvenes, pues a lo mejor es que se ha peleado con un amigo, que le ha dejado la novia, que ¿cómo los padres pueden acompañar en ese caso, en esos mini duelos, iba a decir, pero bueno, al fin y al cabo son duelos igual. Sí, sí, sí. El duelo es un proceso de integración de una o más pérdidas. Y pérdidas hay siempre y cuando pérdidas se están percibiendo. Entonces, no es tanto la entidad de una pérdida de por sí, sino lo que significa para ti haber perdido esta relación con lo que has perdido. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que normalmente solemos poner en la punta más alta la pérdida de un ser querido humano y animal. Ojo, porque Digo, un ser querido animal también implica la pérdida de una relación familiar. ¿No? El hecho de que sea un gato, un perro, un mono, lo que sea, no significa nada. Lo que es importante es la relación que nosotros tenemos con este ser. Entonces, cuando perdemos el ser querido, perdemos la relación. Entonces, ¿qué significa esta relación en mi vida? Porque igual, si el perro es el único ser que cuando vuelve a casa me mima, en un mundo de relaciones personales donde nadie me llama, nadie me invita a salir, nadie me escucha y el único ser que tengo es un perro, un gato, ¿no? O lo que sea, que me mima, que está conmigo, que me hace las fiestas. Claro, ¿qué relación tengo? Ahí está lo importante. Y luego todos los demás vale lo mismo, o sea, ¿cuál es el significado de lo que has perdido en tu vida? Un amigo, ¿no? La pérdida de una amistad, la pérdida de una relación sentimental, de las primeras, muy, ¿no? Cuando sí. hablamos de jóvenes, son muy intensas, ¿no? No hay control. Ahí lo más importante es reconocer que hay una pérdida y aunque para mí no sea para tanto, yo tengo que entender que para el otro igual lo es. Porque si no, entro en el juego de, bueno, no digas tonterías, ¿no? Por ejemplo, era un gato, o era tu primera novia, tu primer novio, o era un amigo, no pasa nada, y ahora es otros. Claro, si lo achico todo, lo ridiculizo, lo hago como si no fuera para tanto, Ujú. invalido el sufrimiento del otro, entonces le bloqueo el proceso. Es como decir, no digas tonterías, no llores para estas cosas, hay cosas peores. Claro, entonces, en el momento en el cual te toque que llorar algo peor, tienes una tonelada de lágrimas que no has llorado para cosas que no eran para tanto, pero para ti sí. Entonces ahí lo más importante a nivel de padre es reconocer que el chico o la chica está sufriendo por algo y para él esto supone una pérdida, por lo cual supone un proceso de duelo. Igual un proceso de duelo breve, no tan profundo, que no llevará a una depresión, pero hay que visibilizarlo. Sí, es muy habitual eso de, uy, no es para tanto. Pues cuando la vida te dé de verdad, entonces llora. Sí, Es una sí. lástima porque creo que todos hemos pasado por ahí. Eso es importante porque, sobre todo, lo que ya hemos pasado por pérdidas importantes, sin quererlo, hacemos nuestra propia jerarquía dentro de nosotros, ¿no? Esto es muy grave, esto no lo es. Pero no todos han pasado por lo nuestro y nosotros no hemos pasado también por cosas peores que pueden haber vivido otros, ¿no? Nuestra vida solo sabemos por lo que hemos pasado. Pero ahí es importante recordarnos que cada uno está haciendo su camino, su proceso. Con lo cual lo más importante es no juzgar, no invalidar, sino todo lo contrario. Es decir, vale, explícame, cuéntame qué te está pasando, explícame por qué estás llorando, explícame por qué eso, y veamos juntos de qué manera podemos
acompañar en este camino, sea cual sea. Ajá. Cuando hablamos de duelos familiares como pérdidas, imagínate, de un abuelo, o cómo los padres, estando ellos mal, porque están mal, pueden acompañar a los hijos. Yo siempre recomiendo algunas prácticas que son siempre positivas. Es respetarse a cada uno. O sea, si yo necesito estar solo o hablar, debería comunicarlo. Entonces, los demás, cuando saben qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal, tienen la posibilidad de actuar de una manera o de la otra. ¿Vale? Entonces, hablar, comunicarnos, expresar cómo estamos, qué necesitamos. Y luego, por supuesto, buenas prácticas siempre que son tener contacto con la naturaleza, aunque sea pasear en un parque, en la playa, en el campo, en la montaña, donde sea. Cesar de ver tanto redes sociales, móvil, videojuegos. O sea, permitirnos también momentos de silencio, aburrimiento, solitud, sino soledad. Sí. Eso es muy positivo. Dormirlo bastante. Esto todos. Si todos los componentes de la familia intentan estar bien o más serenos, el efecto del resultado se reparte entre todos. Esto yo creo que es lo más importante. Y a nivel de padres te diría que es eso, o sea, reconocer que nuestros hijos están pasando por un momento muy peculiar, intentar acompañarlos desde nuestra experiencia, pero no intentando intervenir en su experiencia, ¿no? Reconociendo que igual en su momento nosotros no sufrimos tanto para algo y ellos ahora necesitan pasar por este momento a su manera, dejando libertad y espacio. Ajá. ¿Es positivo o no es positivo, por ejemplo, demostrar tu dolor delante del hijo? Imagínate que muere tu madre y realmente estás totalmente destrozada o totalmente destrozado, casi no puedes sostenerte a ti del dolor. ¿Lo muestras? ¿No lo muestras? ¿Dejas a los niños de lado en algún momento? ¿Hablas? ¿Cómo se gestionaría esto? Aquí tal vez tenemos que hacer una distinción importante en base a la edad. ¿Vale? Yo creo que a partir de los 11, 12 años, en principio podemos reconocer que estamos enfrente de adolescentes, pero ya personas con las cuales podemos hablar claramente. Cuando se trata de niños más pequeños, igual que tenemos que matizar nuestras reacciones también, sobre todo para que no carguen con demasiada preocupación o miedo con respecto a lo que está pasando, o sea, hacer sentir que hay un adulto. Pero cuando ya son más grandes, aunque no sean adultos desde un punto de vista legal, pero ya son capaces de poder aceptar de que mamá y papá están llorando, que están pasando por un momento muy duro de su vida. Yo soy partidario siempre, en este caso, de enseñar nuestras propias emociones, porque es la manera en la cual enseñamos la vida real, más allá de teorías. Mira, estoy mal, estoy fatal. ¿Por qué? Porque se me ha muerto mi mamá y mi papá. Y tal vez así tú ves qué pasa cuando muere una persona y los que se quedan la aman, la amaban, y por eso sufres. Por eso sufres porque amabas a esta persona y sigues amándola. Entonces también es una enseñanza, ¿no? Es como cuando en la vida amas, entonces sufres. Si no amas a nada, no te importa nada de nada. No vas a sufrir, claro, pero tampoco estás viviendo, ¿no? Tu corazón está ahí, simplemente cumpliendo como un músculo para que tu cuerpo se quede de pie. Pero no estás utilizando el proceso de la vida para amar. Y amar implica sufrir. Es cierto. Es así, ¿no? Si amas, usas el corazón para algo. Entonces, cuando el objeto de tu amor y de tus sentimientos se enferma o se para o desaparece, es natural sufrir, independientemente de las creencias que tú tengas. Entonces, para mí es importante mostrarnos tal como somos, en nuestra verdad. Vale, qué bueno. ¿Cómo le explicas a un niño chiquito que no es adolescente que no va a volver a ver a su abuelito o a su abuelita?
o a su perro, o a... Bueno, ahí, como te decía, depende mucho de la edad, ¿vale? No es lo mismo que tenga 1 año de que tenga 8 o 9. Ujú. Am, yo normalmente el trabajo no lo hago con los niños, lo hago con los padres. Sí, sí, sí. Y los padres, dependiendo de su propia historia, de su entorno, de su cultura, de su religión o falta de religión, tienen que decidir de qué manera decirlo. Evidentemente, cuanto más pequeño es el niño, se suele matizar la ausencia o la pérdida o la muerte de una manera que el tiempo permita también digerirla, ¿vale? Yo ahí dejo, evidentemente, el No, máximo espacio, aunque siempre es recomendable eso. Cuanto más grande es el niño, poco a poco, igual, con mucha ternura, pero acompañarlo hacia el momento de la verdad, que es la vida, las cosas, las vemos y en algún momento ujú. desaparecen todas, todos. Sí, no hay recetas mágicas para esto, ¿verdad? No, tal vez la única cosa que podemos hacer es estar presentes, abrazar, amar, mimar, ¿vale? No decir simplemente, no, mira, el abuelo o papá ha muerto y quédate ahí con la PlayStation 8 horas al día. Ujú. Entonces ahí lo que puede ayudar son el núcleo familiar más el resto de la familia o de amistades, de personas presentes, ayudar a los niños y a las niñas a sentirse amados, ¿vale? No para reemplazar el amor que ya no se puede dar, sino para sostener en este momento. Y que no sea internet, un móvil o los videojuegos, ¿vale? Que sean personas reales. Vale, eso tiene que ser complicado para un padre porque habrá un chantaje por ahí también por parte del hijo, ¿no? O sea, tal vez una forma de, ay, es que estoy muy mal, déjame, y el padre que se sienta culpable y cómo le voy a decir que no, con lo mal que lo estamos pasando. Es un equilibrio. Simplemente es un equilibrio y hay que ser muy flexibles, evidentemente. No, ahí no podemos ser inflexibles y duros diciendo, no, esté fuera. No. Cada familia tiene que tener cierta sensibilidad sobre, vale, eso sí, sin embargo, antes o después hagamos esta cosa, porque yo sé que te va a hacer bien, aunque tú solo estés pensando en evadirte. Vale, claro, es una forma de evadir los pensamientos y de no sentir ese duelo, claro. Claro, Cada persona vive el duelo a su manera. sí. Y Dentro de la familia puede haber frases tipo, no entiendo cómo estás tan entero, no entiendo cómo puedes estar tan mal. Y ahí aparece el juicio. ¿Qué hacemos ahí, Alberto? eso es lo que te recomendaba al principio de hablarnos, comunicarnos, porque somos diferentes. Entonces, el mismo, mira, yo soy un amante del picante, por ejemplo. Yo tengo un paladar indio, ¿vale? A mí me pican pocas guindillas. Sí. Claro, si yo doy la mitad de lo que como yo de picante a alguien que se pone a llorar con la cara roja, digo, pero ¿cómo puede ser? No, ¿cómo puede ser? Porque tú tienes un paladar, yo tengo otro. Sabores, gustos. También la manera de manejar el dolor es diferente. Entonces, ahí es muy importante saber que igual tú estás muy nerviosa durante el proceso de duelo y es tu manera de poder expresar el sufrimiento por el cual estás pasando. Mientras que otra persona conecta más con la paz interior, la serenidad, es su manera de procesar el duelo y lo necesita de esa manera. Ujú. Porque es importante saberlo, porque entonces esto me evita de juzgar, de decir, mira, lo estás haciendo mal, ¿eh? O al revés, ¿cómo puede ser que yo lloro, tú no lloras, entonces no lo amabas? Aquí hay algo que no va bien, ¿no? Pero igual tus lágrimas son internas. O igual lloras cuando nadie te ve. No necesitas llorar todo el tiempo porque funcionas de esta manera. Entonces, poderlo saber ahorra muchísimos conflictos, ¿no? A la hora de estás en duelo y siempre estás en casa, o estás en duelo y no estás nunca en casa, siempre quieres ir fuera. Lo mismo, ¿no? Son maneras diferentes.
Y por cierto, yo siempre lo recomiendo, evidentemente, también a nivel familiar, cuando se nota que hay conflictos por eso, acudir a un profesional exterior que desde fuera no está implicado con nadie, va a estar super partes, no está haciendo el juego de nadie y puede poner cada uno en su sitio perfecto para que todos vivan lo mejor que pueden su propio proceso y el proceso familiar, ¿no? Porque el duelo, al fin y al cabo, no es solo de cada singular persona, sino que hay un duelo realmente familiar. Hasta que hay una persona en duelo, el duelo familiar no acaba. No acaba. Hay duelos que no acaban nunca. Pero quiero decir que en el momento en el cual todos hayan más o menos recorrido su propio proceso personal y hayan integrado la pérdida, si alguien no lo ha hecho, este integrante sigue manteniendo el duelo activo. Sí, la ayuda externa te iba a preguntar, por lo que estabas diciendo, si llegaba a ser necesaria, porque muchas veces cuando uno está en su propio dolor, haciéndolo a su manera, quizá no pueda ponerse en esa visión externa, ¿no? De conjunto que pueda ver que los demás lo pueden sentir de otra manera y buscar ayuda, sin duda, se convierte en imprescindible. Has comentado algo que has dicho, hay duelos que nunca acaban. Claro, si el duelo es el proceso de integración de una o más pérdidas, todas las pérdidas se pueden integrar. Esto no depende de la pérdida, depende una vez más de la relación que nosotros teníamos y tenemos con la persona o el objeto. No, también puede ser la salud, la pérdida de salud, con lo que hemos perdido. Hay pérdidas que no integramos. Alguien podría decir, por ejemplo, la pérdida de un hijo, ¿no? La muerte de un hijo, evidentemente, es posiblemente la pérdida más dura que un ser humano pueda sufrir, pero puedo asegurar que no es solo esta. Hay otras y depende del valor que tú das a lo que has perdido. Entonces sí, hay duelos que siguen activos hasta el último día de tu vida. ¿Por qué? Porque no has podido integrarlos. Ahí está claro que sabes que hay, digamos, unos tiempos que se suelen imaginar como tiempos promedio de un proceso de duelo, que van de 6 meses a 2 años, dependiendo de la gravedad de la pérdida. Esto no significa que si dura 3, entonces tienes un problema, y no significa que si dura 5 meses en lugar que 6, no has hecho el duelo. Es muy personal. Pero es cierto que a partir normalmente de un par de años, si no has buscado un acompañamiento y te sigues viendo en duelo fuerte, una vez más recomiendo, pues vete a ver a alguien especialista que te pueda desde fuera dar su opinión y decirte, mira, tranquila que lo estás haciendo bien, tranquilo, ¿eh? O sí, hay algo enquistado y podemos ir a ver qué es. Porque un proceso de duelo se hace naturalmente, salvo que hayan elementos como sentimientos de culpa, remordimientos, memorias traumáticas que bloquean el proceso. Ahí es donde necesitamos ayuda. Vale, te iba a preguntar, digo, ¿cuándo sabe alguien que necesita, ¿no? Llegar a tener que pedir ayuda porque algo no está funcionando? Cuando te refieres a que puede haber remordimiento, que puede haber culpa, que puede haber algo enquistado, ¿a qué se suele deber estos remordimientos? ¿Algún ejemplo en concreto? Ya, es de todo decir que es normal tenerlos, porque a posteriori todo es fácil, ¿no? A posteriori en el sentido, puedo decir, mira, si lo hubiera sabido, habría dicho, hecho, no dicho o no hecho algo. Entonces es normal tener normalmente sentimientos de culpa o remordimientos mínimos. Cuando son grandes, por ejemplo, imagina una persona que acabe de discutir de manera muy mala con alguien y este alguien a cabo de unas horas muere, sin que se haya dado la posibilidad de volver a la paz, ¿no? O pedirse disculpas. Claro, esto es algo que queda, ¿no? Mira, esta persona se ha muerto y estábamos peleados y además le hablé de esa manera, le dije cosas que si pudiera volvería atrás, ¿no? Se ha ido con mis últimas palabras o con mi último gesto
o con mi último silencio, ¿no? Hacía tiempo que quería llamar a esta persona, al final, o tenía que devolverle algo y no se lo devolví. Por lo que sea, ahí es donde uno puede decir, no puedo dormir por la noche porque me siento fatal con lo que pasó. Ahí es donde tienes que buscar una ayuda externa, porque normalmente estos sentimientos de culpa son diabólicos, saben cómo quedarse dentro porque, claro, la culpa es fantástica porque conoce todo nuestro espacio interior y sabe dónde apoyarse. Es muy fácil porque no hay otra, no queda otra, ¿no? No puedo volver atrás y modificar mi comportamiento, entonces lo tienen fácil. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente que no ha podido despedirse? Voy a remitirme al caso de los trenes de hace un mes aproximadamente. Sí. Hay muchísima gente que salió diciendo que no había podido despedirse incluso yendo en el mismo tren. Mm. Estos casos tan traumáticos, tan mediáticos, pueden influir en que el duelo sea más complicado. Sí, esto me recuerda un poco lo que vivimos con el COVID, ¿no? Muchas situaciones donde hay una muerte súbita o lejana y no puedo llegar hasta ahí. En este caso, a nivel terapéutico sí que se puede, digamos, diseñar un ritual de despedida y para una parte el cerebro vale exactamente igual. Porque todo lo que vivimos lo vivimos en un espacio de percepción interna, por lo cual que esto haya pasado de verdad o que haya pasado porque lo he imaginado, para mi sistema emocional vale lo mismo, aunque yo no me lo crea. Uh-huh. Pero si lo hago bien y se lo repito, funciona y me deja un estado de paz. Y esta es la única cosa que se puede hacer. Vale. Sí, al final el cerebro actúa igual, ¿no? Que físicamente tú puedes reconocer que las sensaciones son iguales, ¿no? Aunque pueda parecer un poco como para mucha gente de cómo voy a hacer esto o no me va a servir, en realidad sí sirve. Sí sirve. Por eso es importante tener a alguien externo que sabe que sirve y sabe cómo hacerlo. Porque si no, lo más fácil es que yo digo, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué tontería es esa? Si al final no es la verdad, ¿no? Para mí la verdad de lo que he vivido y no sé que haciéndolo de cierta manera, para mí valdrá lo mismo. Pero es un efecto, digamos, son tipos de gestos que tienen efectos en el tiempo. No es que lo hago y ya va todo bien. Por eso necesito repetir estos gestos o rituales durante unas semanas. Entonces, de repente sentiré que estoy muy en paz con este tema, porque ya es la consecuencia de lo que he hecho. Vale, muy interesante esto, porque es que pidiendo ayuda quizá podamos facilitarnos mucho la vida, ¿no? Sí, sí, porque si no, estas son aquellas piedras que se quedan en el camino y que no te dejan avanzar, porque en este caso, esta pérdida será siempre una pérdida de profundo dolor porque no pudiste o porque viste a esta persona morir enfrente tuyo y ni tuviste la posibilidad de despedirte. Sí, son duelos complicados, sobre todo, bueno, ya lo vimos, ¿no? El malestar de la gente. ¿Qué te parece la frase, esto lo tenemos que superar porque tenemos que ser fuertes o tienes que ser fuerte? Esto que nos decimos, pero que no nos lo creemos, la teoría y la práctica es bastante distinta. Tal vez esto genere un juicio hacia ti, ¿no? Lo estoy haciendo mal porque tengo que ser fuerte o porque mi familia también está mal y tengo que ser fuerte. ¿No? Es como, no es exigirse demasiado, tal vez. Es mi opinión, ¿eh? Por eso te Sí. pregunto. Mira, yo tengo siempre la imagen de una casa, ¿vale? Imagina una casa que se está derrumbando porque, yo qué, se ha caído un asteroide encima del techo. Entonces, la casa hay que permitir, hay que tirarla abajo para luego reconstruirla. Entonces, si mientras estamos derrumbando la casa, yo te digo, es que la casa tiene que ser sólida, no puede caerse, estoy diciendo algo fuera del tiempo.
O sea, no hay una sincronía. ¿Vale? Entonces, cuando sufrimos una pérdida, tenemos que permitirnos derrumbarnos, caer, rompernos, ¿no? El título, el coraje de romperse, porque después viene de construirse. No, antes hay que romperse. Entonces, tengo que permitir eso. Si insisto en el mensaje de tenemos que ser fuerte, entonces aquí no se va a derrumbar nadie. Entonces, ¿qué hace? Esto significa que el mismo proceso de duelo no empieza. No empieza, no puede empezar. Es como pedirte que reconstruyas la casa que todavía no se ha caído. O sea, que reconstruyes una casa que está a punto de caerse. Fatal. No tendría ningún sentido. No hay buenos cimientos ahí, ¿no? No. Entonces, lo mismo vale para el duelo. Estos más son frases que están en nuestra cultura. Y solemos decirlas, ¿sabes por qué? Sobre todo porque nos es difícil ver los demás sufrir. Entonces, nos salen estas frases automáticas de, vale, no llores, vale, sé fuerte, tiremos adelante, porque tenemos miedo que el otro se caiga mal, y que igual se caiga en una depresión profunda que dure 20 años. Pero no va a ser así. Normalmente no va a ser así. Pero es importante, nosotros podemos mantener esta frase como una idea de podemos superar este momento muy duro de nuestra vida, pero recordándonos que la fuerza está justamente en permitirnos no ser fuerte. O sea, el coraje de estar vale, ahora es el momento de llorar, gritar, sentir el dolor. Luego, todos juntos, seremos fuertes para reconstruirnos. Pero no ahora. No es el momento. Fíjate que, como has dicho, ¿no? Será cultural, pero solemos pensar que es todo lo contrario o intentar hacer todo lo contrario. Tirar para adelante desde el primer momento y, bueno, escucharse me parece imprescindible, como estás diciendo. En un proceso de duelo hay ciertas fases. Ya lo comentábamos en el episodio 97 para quien quiera ir ahí más extensamente, pero sí me gustaría que para nuestros oyentes pues, nos recuerdes un poco cuáles son esas fases por las que vamos a pasar, porque, como tú bien has dicho, saber lo que puede pasar ayuda a poder verlo en perspectiva, ¿no? Mira, estas fases en realidad siempre empiezan con un gran no y acaban con este sí, que es la integración de la pérdida. Lo primero que es el rechazo. El rechazo no es un rechazo cultural, sino que nosotros no queremos pasar por pérdidas y sufrir pérdidas. Entonces, lo primero que hacen estos sistemas emocionales es decir, no, yo no quiero eso. Y justo este rechazo es lo que produce sufrimiento. Increíblemente, no es solamente la pérdida de por sí, sino el rechazo de la pérdida que tenemos que vivir. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, te digo que ha muerto mi gato, yo sufro, pero tú no sufres, igual empatizas. No sufres, uno, porque no amas a mi gato, no hay relación. ¿Te acuerdas lo que hablamos antes? Si no hay relación, entonces no hay sufrimiento. Y por otro lado, no hay internamente este movimiento hacia el rechazo de esta pérdida, porque para ti no es la pérdida, por lo cual no puedes sufrir. Y luego, entre este no y este sí, hay unas montañas rusas, entre las cuales podemos pasar de rechazo a algo que parece ya aceptación, momentos de serenidad, rabia, y otra vez volver al rechazo, y otra vez volver a sentir que ha pasado un buen día, y luego sentirnos en culpa porque nos hemos sentido mejor. ¿Vale? Entonces, hay diferentes fases que a veces se mezclan entre sí, a veces nos da la sensación de volver atrás, pero esto no es un tema que tiene que importar al doliente. Esto se ve desde fuera, el terapeuta ve, eventualmente te puede validar, decir, vale, no, está bien que pase esto, incluso está bien que ahora sufras de esta manera. De hecho, es importante recordar, Sonia, que el duelo se hace con el sufrimiento, se hace con el dolor. Sin dolor no hay duelo. Y esto es una razón más
para insistir en ser fuertes después. Ahora necesitamos estar en contacto con el dolor, si no hacemos el duelo. Sí. Al final, como decíamos al principio, ¿no? O sea, esto es algo por lo que todos vamos a pasar y, por desgracia, vamos a pasar muchas veces, ¿no? En nuestra vida. A cuanta más gente tengamos a nuestro alrededor, probablemente, o más personas o más animales que tengamos o más parejas que hayamos tenido, ¿no? El duelo al final forma parte de nuestra vida, aunque muchas veces solo pensemos que es cuando muere alguien. Entonces necesitamos aprender a pasarlo bien. Y también necesitamos saber que si algo se enquista necesitamos ayuda profesional. Porque ¿no te parece que es una creencia bastante arraigada de esto pasará? O sea, yo no necesito ayuda porque es que esto es algo que me tiene que pasar y si no se pasa este dolor es porque necesita estar ahí, porque yo lo quería o la quería mucho. Este es un problema que tenemos con todo lo que no es visible y no es físico o corporal. Porque si alguien se rompe un hueso, enseguida va al hospital. Si se hace una herida grave, va al hospital. O sea, con todo lo que tiene relación con el cuerpo no tenemos ninguna duda de que vamos a recurrir a alguien que sepa. Pero con lo interno, más o menos, sabemos que conocemos nuestro dolor, conocemos nuestro mundo interior. ¿Para qué ir a contarle mi vida a alguien? ¿No? Esta es la frase de muchas personas. Pero luego la diferencia puede ser exactamente entre pasarlo de alguna manera en un año y tener la sensación de que incluso ha sido un año de gran camino personal, interior, o pasar 3, 4, 5 años medicados de una manera tremenda. Esta es la diferencia. Pero hasta que uno llega a estos 3, 4, 5 años, piensa que no, que bueno, ya pasará. Ya pasará. Pero es importante recordar que no es verdad. No, el tiempo, si tú no haces nada. De hecho, el proceso de por sí implica que haya un esfuerzo durante un tiempo. Cualquier proceso, incluso el proceso de construcción de una taza, por ejemplo. ¿Vale? Es tiempo más esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que si no hay tiempo y hay esfuerzo, pero el esfuerzo dura un segundo, tampoco da un proceso de duelo. Y si hay mucho tiempo y ningún esfuerzo, el tiempo pasa y tampoco hay ningún resultado. ¿Vale? Entonces, esto significa que para poder mantener durante cierto tiempo una correcta y sostenible cantidad de esfuerzo, necesitamos a alguien, como un personal trainer, que nos ayude a mantenernos ahí. ¿Vale? El tiempo que hace falta con el esfuerzo que hace falta. Entonces, cuando hay esfuerzo y tiempo juntos, se da este proceso. Entonces ahí es donde dice, wow, wow, entre comillas, evidentemente, ¿no? Pero puedes decir, vale, ha sido un momento muy duro de mi vida, sin embargo, viéndolo ahora, digo, vale, ya no soy la persona que era antes, también con aspectos positivos, no solo negativos relacionados con la pérdida, digo. De las pérdidas más grandes has comentado antes que es la pérdida de un hijo. ¿Cómo se supera la pérdida de un hijo? Tal vez la pregunta no sea cómo se supera, sino cómo sobrevivimos o cómo vivimos con esta ausencia. Por eso digo, hay pérdidas que hablar de superar, ¿no? Eventualmente se puede superar la amputación de un meñique o de una mano, la pérdida del trabajo. Se superan porque encontramos otras maneras de vivir con esta ausencia, aunque no sea la manera deseada, pero la logramos. Sí. Pero la muerte de un hijo, ¿cómo se puede sustituir, ¿no? Evidentemente, lo que sí se puede aprender con el tiempo a vivir con la ausencia generada por la pérdida.
Es un trabajo evidentemente largo y duro y que no se acaba nunca. Luego hay excepciones, situaciones peculiares, pero por lo general es evidente que no se puede superar. Sí, Superar en este sentido de, bueno, ya estoy en otro punto. Sí, vale, estás en otro punto, pero esta ausencia sigue contigo toda la vida. claro, es como un poco antinatura, ¿no? O sea, siempre se dice que los padres, los hijos tienen que sobrevivir a los padres, ¿no? Entonces, tal vez. Esto entra dentro de lo que desearíamos. Decimos que va en contra de la naturaleza, pero la naturaleza no tiene, ¿cómo decir? La naturaleza de por sí, la vida no tiene planeada algo de una manera o de la otra. Esto es algo muy humano. Ujú. Pero sí que si mueren los padres y son mayores, consideramos que, bueno, pero han hecho su vida, eso parece que ha tenido como un diseño equilibrado, ¿no? Ha nacido, ha vivido, tiene su experiencia y lo muere. Y cuando muere alguien joven o relativamente joven, siempre imaginamos que hay una parte que no ha vivido, que se ha perdido. Pero la idea de que podamos imaginar cuál es el plan de la vida es puramente humana, no Sí, podemos, no hay ningún plan, yo creo, salvo tener esta experiencia de la manera que sea el tiempo que se nos dé, nada sí. más. Aceptación, ¿no? También. ¿Sí? Aceptación de que las cosas van como van y muchas veces van de manera inesperada y para nada lógica. Pero siempre queremos controlarlo todo, ¿no? Como si, "No, hago esta cosa, irá de esta manera, mi vida será así". Sí. Viniendo de este tema, pienso, ¿cómo se vive el suicidio de alguien, de un familiar al que quieres? Porque ahí la culpa tiene que ir a tope, Mm. siendo Eso es padres, otro. ¿eh? Siendo padres, cuando realmente la persona que se suicida, pues no lo hace, o sea, pues lo hace por sus motivos, pues porque no puede más, pero los familiares directos, los amigos, la gente que realmente está ahí siempre, ¿cómo supera eso? Mira, creo que es importante aquí, me vienen como dos elementos importantes. Uno es recordar siempre que quien se quita la vida porque no es porque no quiera vivir, sino que no quiere vivir con este dolor, con el dolor que está viviendo y no hay solución a este dolor, aparentemente. Por lo cual, quitarse la vida es quitarse este dolor, un sufrimiento inaguantable. Y por otro lado, al principio hablamos de sentimientos de culpa, remordimientos. Está claro que este es otro caso en el cual queda la duda, ¿no? Habría podido, los que se quedan, siempre Sí. puedes pensar, habríamos podido hacer algo, habríamos podido evitarlo, habría podido yo hacer algo que le hiciera cambiar idea. Estos son los sentimientos de culpa y las dudas que hay que, por un lado, validar y por otro lado, relativizar, porque Ujú. si no se adueñan de todos los días, de todo el día. Entonces, quien se queda tampoco puede vivir con esta duda persistente, ¿no? De que no has hecho bastante o incluso lo has hecho mal. Ujú. ¿Eh? Tiene que ser duro, sí. Ahí yo creo que sí se necesita ayuda. O sea, es que solo superar eso no creo que sea nada fácil. No, no. Y aún más en un contexto luego familiar, se suele, aunque no conscientemente, se suele enderezar como la culpa hacia alguien o algunos, ¿vale? Mm. Porque puede pasar que algunos piensen, bueno, la verdad que igual yo lo he hecho peor que otros, o yo sí que lo hice bien, porque desde el primer momento estuve ahí, y mira tú cómo lo hiciste, mira tú cómo le hablabas, mira tú, ¿no? Donde no ayudaste, no estuviste. Entonces, aún más ahí conviene buscar una ayuda de alguien externo que Ujú. mantenga cierto equilibrio Claro, entre todos, que no claro. se transforma en más infierno todavía.
Sin duda, claro. Yo pensaba en cómo lo supera uno, pero claro, también puedes pensar que hay otros que han colaborado a que esto pase. O que no han hecho lo suficiente. Ujú. Cuando en realidad es un proceso interno de una persona, no tiene por qué hacerse por los demás, ¿no? A veces. Claro, es interno y como siempre, ¿no? Nosotros tenemos nuestro mundo interior que está relacionado y conectado con todo lo que pasa afuera, ¿no? A nivel familiar, social, por lo cual hay muchos factores que pueden influir en lo que finalmente es una decisión personal. Interesante, porque últimamente sale mucho también en la televisión el suicidio de adolescentes, ¿no? O sea, algún suicidio compartido, pues chavales que no saben por dónde tirar. Y claro, eh, como padres yo creo que ahí es muy importante no pensar que podemos ayudarle, porque probablemente podamos ayudarle, pero va a necesitar otro tipo de ayuda, ¿no? O sea, cómo reconocemos que nuestro hijo necesita una ayuda especial, sea psicológica, terapéutica, psiquiátrica, y que a lo mejor como padres que tendemos a o sea, tendemos a poder con todo, pues a lo mejor con esto no podemos y tenemos que pedir otra ayuda para nuestro hijo y para nosotros, ¿no? Para también un poco saber cómo gestionar esta situación. Porque vemos a nuestro niño, o a nuestro adolescente o a nuestro hijo más adulto, lo vemos mal, pero ¿cómo aprendo yo a acompañar? Porque creo que esto sí es un aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje de acompañamiento. Y no siempre se puede ver, Ok. ¿vale? Porque también podemos esconder. Yo cuando era adolescente escondí, por ejemplo, mis problemas. Nadie sabía que, por ejemplo, vomitaba 50 veces al día desde que me despertaba hasta... Siempre logré esconderlo hasta el punto que no pude más. Entonces hablé con mis padres, me puse a llorar y ahí buscamos ayuda. Entonces, no siempre es visible. Lo que sí sería bueno sería poder hablar, ser transparentes y permitir siempre un espacio donde el otro pueda decir cómo se siente, aunque nosotros no lo veamos, no lo entendamos. Mm. Si no, si mantenemos siempre una apariencia de no, va todo bien, es difícil también decir, oye, no, que no va todo bien, que os tengo que decir algo. Sí, ¿Eh? Entonces, por eso muchas veces las cosas pasan y no habíamos visto nada, pero no porque seamos tontos y no miremos, es que también escondemos cosas, sí, sí, ¿no? también. Y las escondemos para que los demás no sufran, Exacto. porque pensamos que es algo nuestro, una vez más, ¿no? Ujú. Sí, es como para qué le voy a hacer daño, ¿no? Cuando esto es algo que ya lo sufro yo, pues prefiero hacerlo en silencio porque Sí, incluso porque a lo mejor si lo digo va a haber como un machaque, ¿no? O sea, que te digan, es que yo no sé por qué haces esto, es que fíjate tú qué tontería, ¿no? mm, Porque a veces también reaccionamos así. Alguien nos sí, cuenta que está fatal y nosotros decimos, pero anda, déjate de tonterías, ahora te ha dado por ahí, ¿no? Ahora te ha dado por, no sé, frases que muchas veces pues decimos sin pensar. sí, sí. Por eso lo del principio del episodio, ¿no? Cuando decíamos escuchar sin juzgar, Mm, sin poner ya nuestras etiquetas según nuestras vivencias personales, porque entonces, bueno, lo que me estás contando no es para tanto, pero igual sí que para ti lo es y estás cayendo en una depresión profunda. ujú. Entonces, más allá de que lo tuyo no tiene que significar para mí, lo tuyo tiene significado para ti. Qué Entonces, qué importante eso. ¿vale? Es como decir, mira, estoy fatal porque no me funciona el móvil, ¿vale? Igual para mí es una tontería porque lo llevamos a... lo cambiamos o un tiempo estará sin móvil. Sí. No es lo que significa para mí, es lo que significa para ti. Porque igual para ti el hecho de que no funcione el móvil significa que no hablas con tus compañeros, como amigas, amigos, novio, novia, lo que sea. Ajá. Y una vez más entramos en, ¿ves? La pérdida significa una relación que se ha perdido. No es
la pérdida en sí, sino en lo que se repercute después. Ajá. Pero tengo que tener la mente abierta para poder acceder a esta verdad que es tuya, que no tiene que ser mía. Súper interesante, Alberto. Tienes 2 libros para los que nos gustaría profundizar más en estos temas. ¿Nos puedes Sí, recordar el nombre? Que lo pondré en las notas del podcast, pero para que lo sí, tengamos ahí, ¿no? Para que podamos seguir a lo mejor investigando un poco más para saber y para valorar si necesitamos ayuda, si no la necesitamos, para acompañamiento a nosotros mismos y después de ahí ya decidir también pues cuando uno necesita ayuda o no la necesita, pero ya con una base un poco más real, o sea, más de real de lo estoy leyendo, lo estoy tocando, lo estoy claro. pensando. Mira, el primer libro se intitula El coraje de romperse, Manual de reconstrucción de vidas rotas. Y el segundo es 21 duelos, conversaciones con el dolor, y ambos están publicados por Versos y Reversos. Y se pueden encontrar en Amazon y en las librerías. Yo Pues, normalmente recomiendo leer antes El coraje de romperse y después 21 duelos, que son microdiálogos de sesiones terapéuticas reales. Son 21 historias de 21 duelos diferentes. sí, me parece súper interesante. Yo ya voy a ir por ahí. Que el tema me parece imprescindible, sobre todo cuando tenemos pérdidas, ¿no? Y te iba a decir que también tienes un podcast. Sí, el podcast lo podéis encontrar en Spotify y en iVoox o iVoox, y lo encontráis como Duelos y Pérdidas con Alberto Simoncini. Ponéis Alberto Simoncini y lo encontráis, es fácil. Ya encontráis ahí encontramos el podcast. Súper interesante hablar contigo, como siempre. A ti, Sonia, muchísimas gracias y encantado. Como ves, siempre, ¿no?, pasa el tiempo y tenemos cosas de que hablar y que contarnos. Sí, claro, porque surgen situaciones diferentes y al final es aprendizaje, porque conocerse a uno mismo o conocer qué es lo que puede pasar, ya nos parece que trae calma, ¿no? O por lo menos a mí me trae calma, de esto es lo que puede pasar. Tengo posibilidad de pedir ayuda si realmente no puedo, ¿no? Es como que me abre miras un poco de no es solo quedarme aquí con mi sufrimiento y ya está, o sea, el sufrimiento va a estar, pero si veo que se está convirtiendo en algo muy pesado, que ya no es algo normal, entre comillas, ¿no? Del dolor de perder a alguien, que obviamente lo vas a pasar mal, pues saber que hay gente que te puede acompañar, que hay recursos que tú puedes tomar que te pueden facilitar un poco ese proceso, ¿no? Porque al final Sí. la pérdida se va, pero nosotros seguimos aquí con nuestro dolor y al final lo que necesitamos es sentirnos bien para seguir nuestra vida adelante. Y esto nos recuerda que sí es cierto, ya lo sabemos, que hablar nos hace bien, pero también nos hace bien escuchar a alguien hablar de nuestro dolor. Porque al final el dolor, aunque cambien las situaciones y las circunstancias, el dolor que sufrimos es el mismo. Es un dolor profundo. Y cuando escuchamos que otras personas han pasado por ahí, bueno, esto de alguna manera tiene un efecto hidratante, digamos, sobre el corazón y nos hace bien. Por eso la importancia de podcasts como esto también, ¿no? Porque dan voz a algo que igual estamos sufriendo, pero no sabemos exactamente qué es lo que hay y de qué manera se está moviendo dentro de nosotros. Pero escuchar a alguien que habla de eso, bueno, mira, vale, ahora entiendo un poco más, ¿no? O esto me permite conectar conmigo y sentir. Sí, no estoy solo al final, ¿no? No, no estamos, siempre estamos solos y siempre estamos conectados. También, que tenemos nuestros momentos de... Pues sí, me parece muy interesante, Alberto. Me encanta volver a tenerte por aquí, Gracias a ti, Sonia. enfocando el duelo, o sea, viendo el duelo también desde otros focos y desde otros puntos de vista. Y bueno, ahora que ya hemos pillado carrerilla, estoy segurísima de que habrá un tercero. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias a ti Igualmente. y gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a ti.